Ya, este video lo estoy haciendo acá afuera porque está rico el sol y parezco lagartija. Eh, los otros videos los hago normalmente adentro de la casa y al lado de la chimenea con los libros porque normalmente me inspiro en la noche, pero ahora me inspiré ahora en la tarde. Así que estoy acá, voy a hacer este video acá afuera. Bueno, y este video como dice el título, es una recapitulación, es decir, volver a, de alguna manera, tratar de buscar, de hilar todos los videos que he ido subiendo. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Si tampoco son videos que se están publicando de alguna manera incoherente, sin una lógica, ¿ya? O sea, estoy siguiendo una lógica. Entonces, para eso, volver a preguntarnos, ¿por qué Oscar empezó a hablar de esto? Bueno, ¿por qué? Porque obviamente con todo el tema de la crisis social y toda la crisis política, social, institucional, económica, etcétera, que partió que en octubre y que se ha ido complicando ahora con la pandemia, etcétera, se enmarca dentro de un fenómeno de varios fenómenos de crisis sociales que por lo menos vienen desde el año 2006, ¿ya? Que yo lo planteé en uno de los últimos videos que hablaba sobre los ciclos y que este ciclo de estabilidad social viene de más o menos tiene 16 años, ¿ya? Y que después viene una escalada de conflictos sociales que han ido mutando a conflictos políticos desde el 2006 a la fecha, ¿ya? Entonces, partiendo de eso, buscando alguna, no sé si me veo bien, o sea, pero bueno, se entenderá si lo importante es el audio. Eh, entonces, al ver esta realidad de que estábamos de alguna manera estábamos en una crisis política, y esa crisis política va generando digregación social, es decir, en vez de cohesión social nos vamos separando por ideas políticas, por posiciones sociales, y esto puede ser un fenómeno mucho más largo y más profundo en la historia de Chile, pero ahora en lo concreto esta situación nos lleva de algún grado a, a separarnos, a trincherarnos en opuestos, y lo que muchos están diciendo que falta el centro político, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar en ese punto, pero lo que sí es constatar un hecho. Es decir, hay un factor de división y que puede, si se sigue extrapolando, puede llevar a un grado de digregación. Entonces, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Ahora, ¿para qué nos unimos? Nos unimos para vivir en común, porque de alguna manera con comunidad nos desarrollamos, etcétera, es algo natural a no ser humano, pero en esa unión también nos podemos llegar a conflictos que nos pueden llevar a la lucha entre nosotros mismos. Entonces, ¿cómo poder disuadir esos factores de lucha, esos factores de conflicto, para que no nos lleven al conflicto más extremo que sería, no sé, en el caso, en la guerra, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, eh, eh, tomando, ahora, para entender por qué nos cohesionamos y cómo nos cohesionamos y cuál es nuestra identidad que nos cohesiona, yo me enfoco en lo que es la identidad nacional, ¿ya? Es decir, aquello que nos une, nos hace parte de un destino común, pero fundamentado en la idea de nación. Entonces, por eso siempre yo trato de preguntarme qué es la nación, qué es Chile, ¿ya? Para ahí entender, ya, esto nos une, bueno, partiendo de ese que nos une, podemos ir perfectamente en búsqueda de buscar valga la redundancia, la cohesión, que evite que ideas o situaciones fácticas nos terminen dividiendo de manera irremediable, ¿ya? Ideas me refiero a ideas políticas digregadoras que defienden quizá un segmento de la población o un grupo de presión, etcétera, o cuestiones fácticas, decir, no sé, yo vivo acá, tú vives allá, yo tengo esto, tú no tienes esto, o sea, de evitar que esos factores nos terminen diluyendo, ¿ya? Entonces, tomando la historia, y tomando, por ejemplo, el historiador Mario Góngora, él que en su libro El ensayo sobre la noción de Estado en Chile, que lo tomo bastante, él parte diciendo que en Chile y en Hispanoamérica en general, el Estado ha sido el factor que ha sido la institución, el órgano que ha cohesionado este país forjando la identidad nacional en el siglo XIX y en el siglo XX. Es decir, esa identidad nacional fue forjada, eh, de alguna manera encauzada, no sé si descubierta o de alguna manera reconocida como algo natural esa identidad nacional o creada de arriba de abajo de manera artificial. Pero por lo menos el Estado cumplió un rol de forjarla, de mantenerla, de difundirla, que hace que de alguna manera los que vivamos en diferentes partes del país nos sintamos partícipes de un destino común, nos sintamos chilenos,
¿ya? Ahora habría que descubrir si esa nacionalidad, esa chilenidad es propia, es natural a nosotros, ontológicamente, étnicamente, o en realidad es un constructo artificial que en realidad lo único que busca, como diría alguien de izquierda, buscar mantener y mantener y de alguna manera fomentar una situación de explotación, ¿ya? Eso te lo diría una persona de izquierda. Entonces, como el Estado ha sido el que ha cumplido ese rol, para bien o para mal, de cohesionar el país, en base a un concepto de identidad nacional, eh, ese Estado, siguiendo esa idea, que incluso Góngora lo plantea el año 81, el Estado se ha visto de alguna manera, eh, el Estado-Nación, el concepto de Estado-Nación, de alguna manera atacado por la derecha y por la izquierda, por la derecha liberal, que en sí es esencialmente desarraigadora, como los mismos liberales lo dicen, y una izquierda internacionalista, en su momento marxista, y ahora izquierda identitaria, liberal, igualitaria, que busca de alguna manera fomentar la identidad y de las identidades de las minorías en pos de alguna manera de luchar por la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Y esa izquierda que también busca cohesionar a nivel, en un concepto mucho mayor que es la humanidad, ¿ya? Es decir, el tema de que somos todos partícipes de una identidad mayor, que es la humanidad y vivimos en el planeta Tierra, etcétera. Ahí me cuesta encontrar ahí un factor de cohesión social basada en la identidad nacional, porque olvida el concepto de territorio. No obstante que lo hablas mucho, lo mencionas mucho en la izquierda, el concepto de territorio, las luchas sociales en el territorio. Porque el territorio es la geografía. Yo pues, ahora mismo estoy afuera y vemos cerros, vemos árboles, etcétera, pasto, y eso de alguna manera marca nuestra forma en que percibimos la vida, distinta a una persona que quizá vive en la urbe y su vida social transcurre en un ambiente urbano, ¿ya? La selva de cemento, como uno llama. Entonces de alguna manera, esa cohesión social basada en la identidad nacional me cuesta encontrarla en una izquierda marxista o una nueva izquierda identitaria, liberal, igualitaria, ¿ya? Pero también me cuesta encontrar esa cohesión social fundamentada en la identidad nacional en la derecha, que se fundamenta bastante en el individuo y le da mucho énfasis al tema de la economía. No obstante que no es solamente economía, hay liberales liberales filosóficos, pero siempre parten del individuo, incluso ese individuo que trata de alguna manera liberarse de todo tipo de constructo cultural y ser un pensamiento crítico, es decir, cuestionarse todo, incluso lo que uno puede recibir culturalmente de su familia, de sus antepasados, ¿ya? Entonces, también desarraiga. Y la modernidad desarraiga, es un hecho concreto, atomiza al individuo, lo encierra en su mundo, para bien o para mal, si aquí no estoy haciendo un juicio de valor. Entonces, con que en Góngora decía el año 81, el tema neoliberal y el tema marxista son dos caras de la misma moneda porque son dos herederos de las mismas revoluciones de los años del siglo XIX y fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y eh, termina de alguna manera en una universalización o planetarización, que es muy parecido a lo que nosotros hablamos de globalización, y Góngora lo hablaba en el año 1981. Entonces, por eso yo empecé haciendo unos videos hablando de la teoría de la crisis del Estado, es decir, tratando de dar un esbozo, no muy académico ni muy docto, de buscar cómo la izquierda y la izquierda estratégicamente quizá y la derecha de manera por omisión o negligencia fue abandonando o destruyendo este Estado-nación, y al destruirse este Estado-nación termina de alguna manera diluyéndose la nación, la cohesión social basada en la nación. Ahora, eso se puede ir reemplazando por una cohesión social basada en la ciudadanía, es decir, que todos somos iguales ante la ley y eso nos cohesiona y vamos a evitar el conflicto y evitar el choque que nos puede llevar a matarnos entre nosotros por respetar la norma. Es casi como un contrato, ¿ya? Un tema más jurídico. O la cohesión social fundamentada en la igualdad ante la ley que expresan los liberales igualitaristas, o de alguna manera también fundamentan esa cohesión social en lo que decía, en el concepto de humanidad. ¿Ya? Entonces, este Estado, al ser abandonado negligentemente por la derecha neoliberal y atacado por una izquierda marxista o una nueva izquierda igualitarista, identitaria, este Estado, al caer, se disuelve la nación. Y hay que volver a cohesionarla. Ahora, ¿cómo la cohesionamos de nuevo? Creo que es la pregunta que hay que hacerse para el futuro. Es decir, ¿cómo cohesionamos este país nuevamente?
Los que defendemos la cohesión en base a la identidad nacional será, de alguna manera, buscar grupos o partidos o movimientos que vengan con un proyecto comunitario nacional, es decir, con un proyecto que vaya más allá del individuo, protegiendo a la persona humana, obviamente, pero más allá del individuo y de alguna manera rescatar, salvar estos conceptos, esta identidad nacional, ¿ya? Porque, insisto, no lo encuentro ni en la derecha ni en la izquierda y terminamos de alguna manera sometidos a cualquier otro tipo de cohesión global, mundial, o atomizándonos en pequeños grupos, ¿ya? Lo cual está el concepto del divide y vencerás, ¿ya? Entonces, en esa búsqueda empecé a hacer una crítica a lo que era la derecha y hice varios videos relacionados a la crítica de la derecha y tratando de esbozar qué es lo que yo en su momento he estado buscando, no sé, desde que tengo 15 años, no sé, que es buscar algún grupo que tenga un sentido de cohesión social basada en la identidad nacional. Es decir, que no digregue, que una, ¿ya? Y eso fueron una secuencia de videos que hice sobre la crítica a la derecha tradicional, que había vuelto economicista. Y también porque yo siempre me identifico con la derecha, entonces hablé desde ese sector también, no me enfoqué tanto en la izquierda. Entonces, para entender también, pero ahora ya el espectro de ideas mucho más amplio, hice otra secuencia de videos que era hacer un mapa. Entonces, si la pregunta es, ¿dónde están los grupos que puedan tener la llave que pueda de alguna manera generar un proyecto comunitario nacional que nos cohesione y evite la disgregación y evite el conflicto social entre nosotros? No obstante lo normal que existe en el conflicto, pero me refiero a la exacerbación que puede llevar al choque definitivo. eh, Me puse a hacer un mapa y ese mapa lo fui explicando en varios videos, un mapa y explicando cómo la derecha llegó a pensar lo que piensa ahora y está subdividida en diferentes grupos, movimientos, porque también estoy haciendo una investigación, un libro que busca de alguna manera dar a conocer los nuevos movimientos de no izquierda en Chile, y hacer una cartografía que le sea útil a cualquier persona para que pueda decir, ah, estos piensan esto, esto, esto. Ahora, ¿cómo los clasifico esos pensamientos? ¿Cómo los voy enmarcando sin tratar de ser taxativo y ni decir estos son, sino que de alguna manera un mapa, una apreciación, es ocupando la visión, preguntándome sobre la visión metafísica que tienen esos grupos, filosófica que tienen esos grupos, ideológica y política formal también que tienen esos grupos. O sea, a ese grupo lo analizo desde el punto de vista bajo un esquema que trata de identificar alguna cohesión y alguna lógica en su actor práctico, pero también su pensamiento, metafísico incluso, ¿ya? Entonces, hice ese mapa, que de alguna vez, algunos ya lo han visto, es un PDF que empezó a circular, y yo lo empecé a explicar en los videos porque había que explicarlo, obviamente. Entonces, seguí con eso. Paralelamente, estuve haciendo entrevistas a diferentes líderes de grupos políticos, es decir, yo no estoy haciendo entrevistas quizá a youtubers, porque los youtubers andan por su cuenta, a no ser que un youtuber cree un movimiento que busque de alguna manera cohesionar y formar un grupo político, que busque participar en la acción política, no están dentro de mi objeto de estudio, tienen que ser grupos personas que se unen con un fin político. Y he entrevistado a varias personas, desde, no sé, libertarios hasta nacionalistas, patriotas, insisto, de no izquierda, porque ya expliqué por qué no izquierda, tampoco no izquierda, es decir, porque la izquierda ya tiene su mundo más o menos claro del punto de vista de su cohesión social, cómo la quieren buscar, cómo quieren cohesionar el país en base a principios que no son necesariamente identificados con la identidad nacional. Entonces, siguiendo esa lógica, bueno, después hice un par de videos con respecto al tema del 10% y ahí, pero más que nada, haciendo un análisis del poder. Porque el poder es la variable que al final entra de alguna manera en la forma en que esta estructura de ideas, doctrina, metafísica, filosófica, ideológica y política formal, para poder aplicarla, uno entra en un mundo que es el mundo del poder, donde ahí las ideas no solo no bastan, sino que ahí también influye la estrategia, el carisma, el liderazgo y otras cosas que son más difíciles de plasmar para poder aterrizar estas visiones doctrinales, ¿ya? Entonces me puse a analizar el poder, cómo se organiza el poder acá en Chile, la élite, el pueblo, etcétera. Y después me puse a hablar de la clase media. ¿Por qué? Porque es el elemento que está emergiendo en este país y el que no está cohesionado. Esa clase media está totalmente atomizada, individualista y muy herida, muy golpeada, ¿ya? Y es ahí donde creo que muchos tienen que mandar un mensaje. Y ese mensaje creo que tiene que partir de la base de los videos que voy a ir haciendo, respondiendo 4 preguntas.
una visión metafísica de lo que es la nación, la identidad nacional, una visión filosófica, una respuesta al desarraigo de la modernidad, una estructura de valores y una idea política práctica.